Reyes, poetas, militares, actrices, fotógrafos, pintoras, políticos, revolucionarios. El romanticismo fue un periodo histórico en el que todos los grupos sociales tuvieron algo que decir. Tomaron las decisiones que marcaron a nuestro país, hicieron estallar revoluciones, realizaron maravillosas obras de arte que aún hoy seguimos disfrutando, y cada uno a su manera ayudó a crear los cimientos de la España que conocemos hoy. ¿Quieres saber quiénes fueron? Pues en este vídeo te presentamos algunos personajes clave para entender la España del romanticismo. Aunque el romanticismo suele asociarse al reinado de Isabel II, muchos de sus rasgos fundamentales comenzaron a definirse algunos años antes, durante el reinado de su padre, Fernando VII. Fue el rey deseado por algunos, pero también el felón y el desleal para muchos otros. El apodo que le dieron sus detractores no fue casual y fue resultado de las numerosas traiciones que cometió. Ya desde su juventud comenzó su lucha feroz contra las ideas liberales que iban llegando desde Francia. Con solo 18 años comenzó a organizar una fuerte oposición política contra el gobierno de Manuel Godoy y contra sus propios padres, María Luisa de Parma y Carlos IV. Pagó la edición de estampas contra ellos, manipuló la opinión pública con todo tipo de estratagemas, conspiró en la sombra y tras un intento fallido logró alcanzar sus objetivos. El 19 de marzo de 1808 forzó la abdicación del rey a su favor. Fernando VII, con 23 años, había accedido al trono y disponía por fin del poder suficiente para actuar según su voluntad. La batalla contra las ideas liberales y revolucionarias había comenzado. Destituyó a Godoy, le encarceló, requisó todos sus bienes y comenzó a derogar las leyes y reformas que se habían puesto en marcha. Y solo era el comienzo. Aunque su reinado se vio interrumpido por la Guerra de la Independencia, tras la contienda su figura se vio más reforzada que nunca. Su regreso al poder se convirtió en un símbolo de la victoria contra los franceses, pero también supuso un retorno a los ideales conservadores y a la monarquía absoluta. Derogó la Constitución proclamada en 1812 y comenzó la persecución de todas aquellas personas que habían mostrado su apoyo a las ideas liberales. La cacería se extendió entre todas las clases sociales, y el miedo a las represalias impulsó la huida no solo de políticos o militares, sino también de intelectuales y artistas como Francisco de Goya. Fernando VII continuó reinando desde 1814 hasta 1833, centrando todos sus empeños en frenar las ideas progresistas y a sus defensores. Allí donde se conseguía un avance, el rey lo deshacía. Eliminó a los liberales y bloqueó su acceso a las instituciones, y ante todo, blindó su poder contra cualquier tipo de amenaza que hiciese peligrar su dominio absoluto. Es cierto que, sobre todo en los últimos años de su reinado, puso en marcha algunas medidas importantes, como la creación del Consejo de Ministros. Sin embargo, todas ellas tuvieron como fin último garantizar su mantenimiento en el poder. Pues para Fernando VII, nada era más importante que él mismo, su corona y su voluntad. Pese a la dura represión que ejerció contra el pueblo, no fueron pocos los que lucharon contra el absolutismo de Fernando VII. Y aunque todos los intentos por hacer de España un país más libre fueron reprimidos con dureza, la llama revolucionaria nunca llegó a apagarse. Al fin y al cabo, al que fue probablemente uno de los reyes más odiados de la historia de España no le faltaron enemigos, algunos de los cuales acabarían convirtiéndose en auténticos héroes populares del romanticismo. Y puede que uno de los más famosos fuese Rafael del Riego. Al igual que muchos otros héroes de la época, como Manuela Malasaña o Agustina de Aragón, Rafael del Riego participó activamente en la Guerra de la Independencia, aunque pronto fue capturado y trasladado a Francia, donde pasó 4 años de su vida. El día a día como presidiario nunca era fácil. Sin embargo, su paso por distintos campos de prisioneros le permitió conocer en profundidad las ideas revolucionarias que circulaban en la época y establecer una poderosa red de contactos que hicieron de Rafael un liberal exaltado dispuesto a todo. Consiguió fugarse en el invierno de 1814 y, enrolado en las tropas inglesas, logró llegar a España. A pesar de las constantes depuraciones y del férreo control ejercidos por Fernando VII, Rafael y otros compañeros contrarios al absolutismo consiguieron continuar su carrera militar, convirtiéndose en una discreta pero tenaz resistencia frente al absolutismo. Sin embargo, el acontecimiento que le haría pasar a la historia tuvo lugar en 1820, cuando se unió a un grupo de burgueses y militares conjurados para hacer estallar la revolución. Colocado frente a su batallón tras el arresto de algunos de sus compañeros, como Agüero y Quiroga, Rafael proclamó la Constitución en Cabezas de San Juan, en Cádiz. Aunque por un momento parecía que su gesto fuese visto con indiferencia,
el paso de las semanas trajo apoyos y nuevas proclamas en diferentes ciudades españolas. La mecha revolucionaria había prendido y Fernando VII se vio obligado a reconocer la Constitución que años antes había derogado. De esta manera, el joven y desconocido militar de años atrás acabó convirtiéndose en el héroe revolucionario que recuperó la democracia para todo un país sin dar un solo disparo. Y no era para menos. El regreso de la Constitución suponía la recuperación de infinidad de libertades, la celebración de elecciones y la formación de nuevos gobiernos. Pero Rafael no se detuvo aquí. Convertido en un militar de alto rango y después en diputado del Congreso, continuó su lucha por las libertades y contra las constantes presiones de los absolutistas. Lamentablemente, los 3 años de libertad que supusieron el llamado Trienio Liberal se interrumpieron violentamente. En 1823 hicieron entrada en España los 100.000 hijos de San Luis, el poderoso ejército de los aliados de Fernando VII en Europa, con el único objetivo de aplastar la Revolución Española. Pese a la valiente resistencia, el ejército liberal cayó, y con él, todo el gobierno. Algunos lograron escapar, y otros decidieron permanecer en España tras la promesa de Fernando VII de que no habría represalias. Nuevamente, el rey Felón había mentido. Una de las primeras víctimas fue, como no, Rafael del Riego. Acusado de alta traición al haber votado meses atrás a favor de la inhabilitación del monarca, fue condenado a muerte y ahorcado en Madrid el 7 de noviembre de 1823. Se inauguraba así la década ominosa, en la que Fernando VII acometería una despiadada y misericorde persecución de los liberales y borraría todo rastro de pensamiento democrático. Pese a todo, la figura de Rafael del Riego permaneció en la memoria de los ciudadanos y con el paso de los años acabó encarnando los ideales y las aspiraciones de toda una época. Apareció en obras de arte, en periódicos, novelas o estampas, e incluso la canción que cantaban los miembros de aquel batallón que proclamó la Constitución en Cádiz llegó a convertirse en un auténtico himno a la libertad que podía escucharse tanto en las calles como en los teatros. Fernando VII y Rafael del Riego son la cara y la cruz de una época de fuertes conflictos y transformaciones políticas. Pero hubo muchos otros personajes que ayudaron a dar forma al siglo XIX tal y como lo conocemos. Echa un vistazo al resto de nuestros vídeos publicados. En ellos podrás seguir descubriendo más cosas sobre gente del romanticismo que quizás conozcas.